un amigo. Les pido que demos la bienvenida al primer ministro de Canadá, Mark Carney. Muchas gracias, Larry. Voy a empezar en francés y luego pasaré al inglés. Muchas gracias, Larry. Es un placer y un deber estar aquí entre ustedes en este punto de inflexión para Canadá y para el mundo. Hoy hablaré de la ruptura del orden mundial, del fin de una ficción agradable y del inicio de una realidad brutal en la que la geopolítica de las grandes potencias ya no se somete a ninguna restricción. Pero también les digo que los otros países, en particular las potencias medias como Canadá, no van a permanecer impotentes. Poseen la capacidad de construir un nuevo orden mundial que incluye nuevos valores, como es el del respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los Estados. El poder de los menos poderosos empieza con la honestidad. Parece ser que cada día se nos recuerda que vivimos en una era de gran rivalidad de poderes, que el orden basado en normas está desvaneciéndose, que los más fuertes hacen lo que pueden y que los débiles deben sufrir como les corresponde. Este aforismo de Tucídides se presenta como algo inevitable, como una lógica natural de las relaciones internacionales que se reafirman en sí mismas. Y frente a esta lógica existe una fuerte tendencia para que los países se dejen llevar para llevarse bien, que se adapten, que eviten los problemas, que esperen que al cumplir estas cosas pues compren su seguridad, pero no va a hacerlo. Así pues, ¿cuáles son nuestras opciones? En 1978, el disidente checo Václav Havel, escribió un ensayo llamado El poder de los impotentes y en él preguntó una pregunta muy simple: ¿cómo se mantuvo o se sostuvo el sistema comunista? Y su respuesta empezó con un frutero. Todas las mañanas ese comerciante coloca un cartel en su escaparate: trabajadores del mundo, uníos. Y no cree en él, nadie se lo cree, pero coloca el cartel para no tener ningún problema, para indicar que él cumple con la ley, para no tener problemas. Y puesto que cada comerciante en esa calle hace lo mismo, el sistema perdura, no solo con la violencia, sino también con la participación de personas de a pie en rituales que en su privado saben que son falsos, en su privacidad. Havel lo llama vivir en una mentira. El poder de este sistema proviene no de la verdad, sino de la capacidad o el interés de todos en actuar como si fuese verdad. Y su fragilidad proviene de la misma fuente. Cuando una persona deja de actuar, cuando el frutero quita el cartel, entonces es cuando esa ilusión empieza a fragmentarse. Y ahora es el momento, amigos, para que las empresas y los países quiten estos carteles. Durante décadas, países como Canadá han prosperado bajo lo que llamamos un orden internacional basado en las normas. Nos hemos adherido a instituciones, hemos elogiado sus principios y nos hemos beneficiado de su previsibilidad. Y por ello podemos perseguir políticas exteriores basadas en normas bajo su protección. Sabemos que la historia de este orden basado en normas era parcialmente falso, que los más fuertes pueden autoexcluirse cuando les convenga, que las reglas comerciales se aplican de forma asimétrica y que el derecho internacional se aplica con un rigor variable dependiendo de la identidad del acusado o la víctima. Esta ficción era útil y la hegemonía americana ha contribuido en particular a proveer bienes públicos, a tener rutas marítimas abiertas, un sistema financiero más estable y un sistema para resolver problemas y una mayor seguridad. Así que seguíamos colocando este cartel en el escaparate. Hemos participado en los rituales y muchas veces no hemos denunciado las brechas entre la retórica y la realidad. Pero este trato ya no es válido.
Permítanme ser directo. Ahora nos encontramos en medio de una ruptura y no de una transición. A lo largo de las 2 últimas décadas, una serie de crisis financieras, sanitarias, energéticas y geopolíticas han dejado al descubierto los riesgos de una integración global extrema. Más recientemente, las grandes potencias han empezado a utilizar la integración económica como armas, los aranceles como palancas, la infraestructura financiera como coacción y las cadenas de suministro como vulnerabilidades a ser explotadas. Ustedes no pueden vivir en una mentira de beneficio mutuo mediante integración en que la integración se convierte en la fuente de subordinación. Las instituciones multilaterales en las que las potencias medias han dependido, como la OMC, la ONU, la COP, la arquitectura colectiva para resolver problemas está amenazada. Y como resultado, muchos países han llegado a la misma conclusión de que deben desarrollar una mayor autonomía estratégica en energía, alimentos, minerales críticos, en finanzas y en la cadena de suministros. Y este impulso es comprensible. Un país que no puede alimentarse, abastecerse de combustible o defenderse tiene pocas opciones. Cuando las reglas ya no te protegen, debes protegerte a ti mismo. Pero seamos claros sobre a qué nos lleva todo esto. Un mundo de fortaleza será más pobre, más frágil y menos sostenible. Y también hay otra verdad. Si las grandes potencias abandonan incluso la apariencia de reglas y valores para perseguir sin obstáculos su poder e intereses, las ganancias del transaccionalismo serán cada vez más difíciles a la hora de replicarlas. Los hegemones no pueden continuar monetizando sus relaciones. Los aliados van a diversificarse para protegerse ante la incertidumbre. Van a comprar seguros e incrementar las opciones para poder reconstruir su soberanía. Una soberanía que una vez se basaba en reglas, pero que cada vez más se arraigará o se basará en la capacidad de aguantar la presión. Esto es una gestión clásica de riesgos, pero esto tiene un coste. El coste de la autonomía estratégica de soberanía también puede ser compartido. Las inversiones colectivas en resiliencia son más baratos en lugar de que cada uno construya su propia fortaleza. Normas compartidas reducen la fragmentación, las complementariedades son más positivas en su conjunto. Y la pregunta para potencias medias como Canadá no es si debe adaptarse a esta nueva realidad, que debemos hacerlo. La cuestión es si nos adaptamos simplemente construyendo unos muros más altos o si podemos hacer algo más ambicioso. Canadá estaba entre los primeros en escuchar la llamada de atención que nos llevó a cambiar fundamentalmente nuestra posición estratégica. Los canadienses saben que nuestros supuestos antiguos de que nuestra geografía y alianza automáticamente nos dará prosperidad y seguridad ya no es válido. Este nuevo planteamiento se basa en lo que Alexander Stubb denomina el realismo basado en valores. En otras palabras, nosotros queremos cumplir con unos principios y también con el pragmatismo. Seguir nuestros principios, que son ese compromiso con los valores fundamentales, la soberanía, la integridad territorial, la prohibición de uso de la fuerza, salvo cuando sea compatible con la Carta de las Naciones Unidas, en aras del respeto de los derechos humanos. Pragmáticos, reconocer que el progreso avanza poco a poco, que los intereses son divergentes y que no todos nuestros aliados comparten todos nuestros valores. Ahora mantenemos una actitud más abierta estratégicamente y con los ojos abiertos. Nos enfrentamos al mundo tal y como es y no esperamos ya un mundo ideal. Canadá está calibrando sus relaciones para que su profundidad refleje nuestros valores y priorizamos una colaboración más amplia para maximizar nuestra influencia a la vista de la fluidez del orden mundial, los riesgos que entraña y lo que está en juego de cara al futuro. Nosotros ya no nos basamos exclusivamente en la fortaleza de nuestros valores, sino también en el valor de nuestra fortaleza. Estamos construyendo esa fortaleza en nuestro país. Desde que asumimos el poder, hemos recortado el impuesto sobre la renta, sobre las ganancias del capital y sobre las inversiones empresariales. Hemos eliminado todas las barreras federales al comercio interprovincial y hemos gestionado por la vía rápida inversiones por valor de $1 billón en energía, inteligencia artificial, minerales críticos,
rutas comerciales, etcétera. Estamos duplicando nuestro gasto en defensa antes de llegar al 2030 y lo hacemos de una manera que refuerce nuestras industrias domésticas. Estamos diversificándonos también en el extranjero. Hemos acordado una estrategia de colaboración estratégica global con la Unión Europea. Nos hemos ido al SAFE, los acuerdos europeos sobre compras en defensa, y hemos firmado 12 acuerdos de seguridad y comercio con 4 continentes en los últimos 6 meses. En los últimos días hemos concluido una colaboración estratégica con China y Qatar, y negociamos acuerdos de libre comercio con India, ASEAN, Tailandia, Filipinas y el Mercosur. Y más cosas para ayudar a resolver problemas mundiales. Seguimos trabajando con una geometría variable, es decir, distintas coaliciones según los temas en función de nuestros valores e intereses comunes. En Ucrania somos miembro básico de la coalición de los voluntarios y uno de los contribuyentes per cápita más altos a la defensa y seguridad de Ucrania. Sobre la soberanía del Ártico, apoyamos sin fisuras a Groenlandia y a Dinamarca y respaldamos plenamente su derecho a la autodeterminación de Groenlandia. Nuestra defensa del artículo 5 de la OTAN es inquebrantable. Estamos colaborando con nuestros aliados de la OTAN, también los 8 nórdicos del Báltico, para reforzar las alianzas en el flanco norte y occidental. También gracias a las inversiones sin precedentes de Canadá en materia de radar transhorizonte, submarinos, aviones y también ejércitos sobre el terreno. Y más cosas. Canadá se opone a los aranceles en relación con Groenlandia y hace un llamamiento para que negociemos para conseguir los objetivos compartidos de la seguridad y la prosperidad en el Ártico. Sobre el comercio plurilateral, encabezamos los esfuerzos para tender un puente entre el Acuerdo Transpacífico y la Unión Europea para crear un nuevo bloque comercial que abarque 1.500 millones de personas. Y sobre los minerales críticos, estamos creando un club de compradores basado en el G7 para diversificar ahora que la concentración de la oferta es tan alta. Sobre la IA, colaboramos con democracias que tienen una mentalidad parecida a la nuestra para no tener que escoger en última instancia entre hegemones e hiperescaladores. Pero esto no es un multilateralismo ingenuo, ni tampoco se basa en unas instituciones cada vez más degradadas, sino que se construye a base de coaliciones de trabajo, tema por tema, con socios que compartan suficiente denominador común para poder actuar juntos. Y en algunos casos serán la vasta mayoría de las naciones. Eso genera una gran red de conexiones en comercio, inversiones y cultura para poder aprovechar esas uniones para los desafíos y oportunidades que vendrán en el futuro. En realidad, las potencias medias tendrán que actuar juntas porque si no estamos en la mesa, estaremos en el menú. Y también diría que las grandes potencias pueden permitirse, de momento, ir a su aire. Tienen suficiente capacidad de mercado, capacidad militar y la capacidad de presión para dictar sus reglas, pero las potencias medias no. Y cuando nosotros solo negociamos bilateralmente con un hegemón, negociamos desde la debilidad, aceptamos lo que se nos ofrece, competimos unos con otros en plegarnos más a sus deseos. Pero eso no es soberanía, sino fingir soberanía mientras aceptamos la subordinación. En un mundo de gran rivalidad política y de poder, los países que están ahí en medio tienen opciones, pueden o competir entre sí para ganarse el favor de las potencias o combinarse para crear una tercera vía que tenga impacto. Así que no deberíamos permitir que surja el poder duro que nos ciegue frente a la idea de que el poder de la legitimidad, la integridad y las reglas continúe siendo firme si seguimos defendiéndolos juntos. Y eso me devuelve a Havel. ¿Qué significa que las potencias medias puedan vivir la verdad? Bueno, para empezar significa llamar a las cosas por su nombre, dejar de invocar el orden internacional basado en las reglas como si todavía funcionara como se anunció. Hay que llamar las cosas por lo que son. Son un sistema donde se está intensificando la rivalidad entre las potencias, donde los más poderosos buscan sus intereses utilizando la integración económica como arma de coacción. Significa actuar de una manera congruente y aplicar las mismas normas a los aliados y a los rivales. Cuando las potencias medias critican la intimidación económica de una dirección, pero se callan frente a cuando viene de la otra dirección, estamos manteniendo ese cartel puesto en nuestro escaparate.
significa que ahora debemos construir lo que decimos que creemos que es lo que nos conviene. En vez de esperar que el antiguo orden se restaure, debemos crear instituciones y acuerdos que funcionen. Significa reducir la capacidad de coacción. Significa crear unas economías nacionales más potentes. Eso debería ser la prioridad inmediata de todos los gobiernos. Y la diversificación internacional no solamente consiste en ser prudentes desde la perspectiva económica, sino que es la base material de la política exterior honesta y sincera, porque los países se ganan el derecho a los principios reduciendo su vulnerabilidad a las represalias. Hablemos de Canadá. Canadá tiene lo que todo el mundo busca. Somos una superpotencia energética, disponemos de gigantescas reservas de minerales críticos, tenemos a la población más educada del mundo entero. Nuestros fondos de pensiones son entre los inversores más sofisticados y potentes del mundo. Es decir, tenemos capital, talento y un gobierno con una inmensa capacidad fiscal para actuar con decisión. Y tenemos los valores a los que muchos otros aspiran. Canadá es una sociedad plural que funciona. Nuestra ágora pública habla en voz alta, es diversa y es libre. Los canadienses están comprometidos con la sostenibilidad. Somos un país estable. Somos un socio estable en un mundo que no lo es. Somos un socio que valora las relaciones a largo plazo. Y además tenemos algo más. Tenemos el reconocimiento de lo que está ocurriendo y tenemos una clara decisión de actuar en función de ello. Entendemos que esta fractura exige más que adaptarnos. Exige tener la sinceridad de ver el mundo tal y como es. Nosotros vamos a quitar el cartel del escaparate. Sabemos que el antiguo orden no volverá. No deberíamos llorarlo. La nostalgia no es la estrategia. Pero de esta fractura estamos convencidos de que podremos crear algo más fuerte y más justo, algo mejor. Y esa es la función de las potencias medias. Los países que son los que más saldrán perdiendo en un mundo de fortaleza y quienes más saldrán ganando en un mundo de cooperación genuina. Los potentes tienen su poder. Pero nosotros también tenemos otras cosas. Tenemos la capacidad de dejar de fingir, de llamar a las cosas por su nombre, de crear nuestra fortaleza en nuestro país y de actuar juntos. Ese es el camino de Canadá. Nosotros lo hemos escogido con libertad y con confianza. Es un camino abierto a cualquier otro país que desee transitarlo junto a nosotros. Gracias. Gracias, primer ministro. Creo que no hay muchas ovaciones en que la gente se ponga de pie, así que eso es interesante. Ha dicho usted que la soberanía hoy es la capacidad de sostener la presión, de soportar la presión. ¿Cree usted que Canadá no es especialmente vulnerable a la presión porque dependen tanto del comercio con Estados Unidos? Respuesta. Hemos conseguido soportar la presión y ha sido sustancial. Esa es la respuesta. Hemos generado más empleo desde que se impusieron los aranceles que en Estados Unidos en cifras absolutas. La economía es la que crece en segundo lugar a mayor velocidad en el G7. Desde luego hay presión, pero en general estamos reaccionando bien. Y el segundo elemento es el reconocimiento de que nosotros podemos darnos a nosotros mismos mucho más de lo que cualquier otra potencia extranjera se puede llevar. Hay muchas eficiencias y tenemos un único mercado canadiense, $1 billón en inversión en nuestro país y en fraguar estas alianzas con el extranjero que genera mucho más retorno de lo que se está perdiendo. Y huelga a decir que, claro, hubiéramos preferido no perderlo, pero podemos soportar la presión. Pregunta, ha dicho usted que el viejo orden no vuelve. ¿Esto no lo ve usted pues como un pequeño episodio que habrá que aguantar y después volverán las cosas a lo que eran antes? Eso es lo que pensamos nosotros. No vamos a sentarnos a llorarlo, sino que vamos a actuar. Y estamos actuando de un modo en interés propio y estamos colaborando con otros también para crear
poco a poco un nuevo sistema. Daré un ejemplo. Aunque sea un sistema imperfecto, nosotros somos miembros de varios acuerdos comerciales que ya incluyen a 1.400 millones de personas en el mundo entero. Estamos en la red más amplia de estos acuerdos y estamos intentando junto a otros que algunas de estas redes se unan. Uno es el Acuerdo Transpacífico y la Unión Europea, y nosotros actuamos como puente. No beneficia directamente a Canadá, pero sí indirectamente. Si estos grupos se unen y se pueden seguir las reglas de la OMC, ambos las siguen, eso nos permite crear unas alianzas mucho más potentes. Ha hablado usted también de la necesidad de dejar de colgar ese cartel en el escaparate o en la puerta y de seguir fingiendo que todo sigue igual. ¿Cree usted que la OTAN sigue fingiendo que es esa alianza transatlántica hoy en día? Creo que la OTAN ahora está viviendo un momento de prueba y la primera respuesta a esa prueba tiene que ser responder de un modo que garantice la seguridad del Ártico y hacerlo de una manera sólida, robusta, frente a todas las posibilidades. Esta es una observación que hemos hecho en los últimos años, es una observación que también hice yo durante la cumbre de la OTAN en junio, que parecía una cumbre para hacer promesas, sí, pero también sirvió para orientar las políticas de la OTAN en la dirección adecuada. Así que a medio plazo creo que uno de los imperativos es reforzar cosas que está haciendo Canadá, los 8 del Báltico, el Reino Unido y muchos otros también, y hacerlo de una manera global que garantice una mayor seguridad en el Ártico. Esa es la prueba a la que nos enfrentamos hoy, y el cartel de la OTAN sigue sobre la puerta, en el escaparate, pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Otro de los temas de su charla ha sido que la necesidad de que las potencias medias colaboren, pero usted acaba de visitar Estados Unidos. Muchos están intrigados por esa reunión. Algunos dicen, eso quizás sea un error, ¿no? Porque hará que sean pues más dependientes ustedes de China, y China tampoco es un país tan bondadoso y además alterará a los Estados Unidos. No es una cuestión defensiva, sino ofensiva. Consiste en crear algo positivo, no algo en contra de nadie. Luego, en esa relación hay una serie de límites. Hemos hablado de calibrar las relaciones, eso es lo que dije, eso es lo que quiero decir con esta reunión, pero dentro de esas limitaciones o de esos límites hay, por ejemplo, grandes oportunidades en agricultura, en servicios financieros, en energía, en vehículos a motor. Podemos beneficiarnos unos a otros. Así que suma cosas. Es nuestro segundo mayor socio comercial, es la segunda economía del mundo. Debemos tener una colaboración estratégica con ellos, siempre dentro de los límites, y eso es lo que hemos conseguido. Y además, eso es una tendencia interesante. Durante la administración Biden también había la sensación de que el mundo occidental intentaba separarse de China, limitar riesgos con China. Ahora estamos entrando en un nuevo mundo en que estamos uniéndonos quizás más a China porque hay otros riesgos mayores. Muchos en esta sala saben que se necesita una red de contactos y conexiones, y creo que si no estamos en contacto con algunos de ellos, pues Estados Unidos ya ha ocurrido, China, India, Mercosur, Unión Europea, es un error prescindir de cualquiera de ellos. Eso significa no gestionar bien las relaciones. Esto nos hace más fuertes, más resilientes, y además nos da... Volviendo a los nórdicos más Canadá representan el 20% de todo el PIB mundial. No es lo primero que se piensa, pero esa relación que se va ahondando por razones de seguridad, porque tenemos además mentalidades similares, son el tipo de colaboraciones que creo que son más útiles. Y se ha llevado usted un aplauso cuando ha dicho algo bastante firme respecto a defender los principios sobre Groenlandia, ¿no? ¿Cree usted que podemos encontrar un acuerdo? Seguro que... A ver, si no hay una oferta adecuada, ¿dónde irá a parar todo esto? Creo que hay una buena opción. Hemos tenido unas conversaciones de manera un poco inusual y nos adherimos a los principios que ya he mencionado. Esta solución empieza con la seguridad para Groenlandia y también más ampliamente para el Ártico. Canadá
también está contribuyendo. Hemos acelerado nuestros esfuerzos, vamos a contribuir enormemente. La OTAN también tiene que cumplir con sus promesas, también nosotros estamos trabajando intensamente en ello, y también prosperidad para el pueblo de Groenlandia, porque se resume a esto, ¿no?, a las personas que están allí. Y vamos a hacerlo de modo que fortalezca todo. Y cuando el presidente Trump dice que Groenlandia está en peligro, amenazado por Rusia, incluso China, ¿es cierto esto? Yo diría que hay amenazas. Rusia, sin duda, está claro que es una amenaza en el Ártico. Está haciendo muchas cosas y tomará cualquier oportunidad para aprovecho para condenar la invasión injustificada de Ucrania. Son una amenaza real en el Ártico. Tenemos que protegernos ante esa amenaza y por ello tenemos una presencia por mar, tierra, aire. Estamos añadiendo una flota, también el radar transhorizonte para protegernos de amenazas de misiles rusos. Y por eso también estamos trabajando con nuestros aliados de la OTAN. La amenaza es, de momento, una perspectiva más que algo que se dé realmente, pero es una posibilidad. Algo que también se mencionará esta semana es este Consejo de la Paz que quiere promover el presidente Trump. No sé si es solo para Gaza. ¿Ustedes van a unirse a este consejo? ¿Nos han invitado? Sí. Quisiera empezar diciendo que debemos reconocer los avances que se han logrado, como mínimo, para llegar al fin de la primera fase de este proceso y la activación del proceso para pasar a la segunda fase. Nuestra postura es algo que, bueno, nosotros aplaudimos, y lo que nosotros opinamos es que tenemos que trabajar en la estructura, en este vehículo. Usted preguntaba si es para Gaza o no. La resolución del Consejo de Seguridad 2803 de las Naciones Unidas, nosotros pensamos que esto es lo que debe aplicarse inmediatamente y pensamos que debe desarrollarse de esa manera para satisfacer las necesidades inmediatas. Hay muchas en el mundo y debe coincidir también con un flujo de ayuda humanitaria que todavía no ha llegado. Debe darse las dos cosas a la vez. También hay temas de gobernanza y del proceso de distribución que deben mejorarse, pero trabajaremos con otros, trabajaremos por supuesto con Estados Unidos, porque haremos todo lo posible para mejorar esta situación, la situación allí, y también para ir avanzando hacia una solución de dos estados. Se sugiere que puede tener una membresía permanente en este Consejo si ustedes pagan $1.000 millones. ¿Estarían dispuestos a pagarlo? Bueno, nosotros firmamos cheques para pagar, para garantizar el bienestar de las personas de Palestina. Vamos a trabajar para lograr la paz, pero todavía hay que perfilar los aspectos prácticos. Última pregunta. El presidente Trump y muchas personas que coinciden con él condenan el globalismo. Y sospecho que usted, Podemos representar el globalismo, trabaja para Goldman Sachs, trabajó en la banca, trabaja con muchos países. ¿El globalismo es algo que existe y cuál es su futuro? Bueno, entender cómo funciona el mundo, las culturas, las conexiones y poder entender cómo podemos interactuar mediante la tecnología, el comercio, la inversión, la cultura, puede enriquecer nuestras vidas. Y esto es algo positivo y poder resolver problemas. Mantenerse alejado de donde vivimos y de los problemas de la sociedad. Hay una cierta verdad, pero volviendo a lo que ya comentaba, hay una serie de países afines que quieren
trabajar mediante una colaboración para lograr esos objetivos para sus ciudadanos y para el mundo en general. Y lo que se pide es reconocer lo que está ocurriendo actualmente y unir todos los recursos por el bien de la humanidad. No va a ser algo global que pueda ser para todo el mundo, pero será más potente. Primer ministro, muchísimas gracias.